Hola, buenos días, muchas gracias Juan José. Bueno, el título que escogí hoy día, si fijan, no es muy alentador. Es un título que puede generar justificadas aprehensiones, pero lo hice adrede porque creo que hay que partir con las expectativas bajas, pero yo quiero transmitirles que en una mirada más larga, en términos de plazo, estoy relativamente más optimista. Vamos a partir analizando la economía mundial, donde evidentemente hay un deterioro. Hay un desborde inflacionario que preocupa, hay una recesión a puertas en Europa y probablemente en Estados Unidos. O sea, la situación externa se ha ido deteriorando y no hemos todavía llegado al momento más complicado. En el tema político-institucional, en cambio, y aquí hago la advertencia, cada uno tiene sus legítimas preferencias, yo voy a ser súper honesto respecto a lo que pienso, yo creo que hay señales positivas de moderación en lo que era un cambio muy acelerado en las reglas del juego, en el marco político-institucional que obviamente afectaba las decisiones de inversión, crecimiento económico, etcétera. Vamos a hablar de eso. Se acotan rangos de incertidumbre en lo que es la regulación económica en particular, y eso, bienvenido. Vamos a revisar qué está pasando con la actividad, donde ya hay señales recesivas. Efectivamente, la gráfica muestra que las variables que indican actividad interna, gasto, inversión, consumo, todos empiezan a registrar una tendencia a la baja, lo que es la entrada a un ciclo recesivo. Vamos a revisar nuestras predicciones en materia de crecimiento, en inflación y política monetaria, donde estamos saliendo, porque creo que se produjo un punto de inflexión que espero que sea definitivo hacia la baja de un nivel altísimo de la inflación del cual no estábamos acostumbrados, llevábamos mucho tiempo con la inflación controlada y con una política monetaria súper contractiva que está teniendo un impacto notable en la actividad. Y finalmente, el tipo cambio. Yo sé que la variable dólar es súper relevante para toda la economía, más relevante todavía para ustedes. Ustedes están afectados directamente por el dólar, tanto por el impacto sobre el precio de los combustibles, como con los camiones, ¿cierto? Los repuestos, etcétera, etcétera. Bueno, partamos por la situación internacional. Si yo tuviera que destacar cuál es el elemento que más preocupa, es la inflación. Una inflación persistente, alta, que fue mucho más allá de lo que se había estimado, y la reacción fue más bien tardía. Y la pregunta es, bueno, finalmente se produce un quiebre en la tendencia, y estoy pensando particularmente en Estados Unidos, que aparecieron datos un poco mejores. Es súper relevante lo que pase con la inflación en Estados Unidos en su impacto directo sobre la economía global y sobre Chile en particular. ¿Por qué? Ustedes se fijaron que el dato anterior que apareció de la inflación en Estados Unidos fue mejor de lo que esperaba el mercado. Inmediatamente la reacción fue las bolsas al alza, las tasas de largo plazo a la baja, y el dólar a nivel internacional se depreció en forma muy significativa. Y eso le restó presión a todas las monedas del mundo y también al peso. Y aquí vimos que el tipo de cambio cayó por un solo dato de inflación. Bueno, vamos a tener un nuevo dato de inflación en diciembre. Y después, justo después de que se conozca ese dato, vamos a tener una nueva decisión de política monetaria en Estados Unidos si es que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, sube medio punto o 3/4 de punto la tasa de interés. Súper relevante para nosotros. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso. La pregunta es, bueno, si es que la inflación se dio, ¿podemos esperar que el ajuste va a ser menos intenso hacia adelante? Vamos viendo. No hay que todavía cantar victoria respecto a la inflación. Estoy hablando a nivel internacional. Por ahora el dólar perdió fuerza. Fíjense que el dólar index, que es una medida que compara el dólar respecto a una canasta de monedas, ¿cierto? Llegó a niveles de 115, era un récord histórico en términos reales. Bueno, hoy día está en 105, 106, o sea, el dólar se ha depreciado fuertemente. Solo por efecto de depreciación del dólar afuera, aquí el tipo de cambio debe haber caído 60, 70 pesos, para que nos hagamos una idea del impacto que tiene esto que estamos hablando. En general, la presión sobre las monedas emergentes va a disminuir en la medida que la inflación empieza a ceder en Estados Unidos y que las expectativas de tasa de interés en Estados Unidos también empiecen a moderarse respecto de las alzas futuras. Lo dije, alta probabilidad de recesión en Europa. Yo diría que en Europa es un hecho que el próximo año hay recesión. Y también en Estados Unidos, pero con menos probabilidad, aunque yo creo que la probabilidad es de más de 50% de una recesión breve. Y China dando señales que son preocupantes. La mayor parte de la gente piensa que la desaceleración importante que ha tenido China obedece a las restricciones que ha habido por el COVID, etc. Yo creo que eso es una parte menor que ha afectado, ¿cierto?, en los últimos meses. En China yo creo que hay temas más estructurales, y vamos a hablar de eso también. Bueno, o digamos al tiro algunas cosas sobre China. En China preocupa, ¿cierto?, el tema del sector inmobiliario y de la construcción.
y hay una sensación entonces de que ese que es una especie de motor del crecimiento se está frenando. Y es cierto, pero hay temas más estructurales, más profundos en China. Yo creo que el motor del crecimiento de China fue la migración del campo a las ciudades. Ese gran motor se está enfriando. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de gente que vive en el campo es relativamente menor, es normal. Y ese era un motor porque cuando llevaba a la gente a vivir a las ciudades significaba construir infraestructura caminera, significaba construir vivienda, y mucha vivienda. Y además esa persona que en el campo consumía poco, en la ciudad consumía mucho más. Ese era un gran motor. Ese se está frenando, claramente. Y un segundo motor es que China fue sustituyendo producción global. Producción de Estados Unidos, de Europa, se trasladó finalmente a China. Pero China ya no es barato, relativamente. Y por lo tanto esa capacidad de seguir acaparando más producción que hacían las economías desarrolladas hoy día es menor. Entonces, dos motores esenciales del crecimiento chino se han ido enfriando. Y por último, la población no está creciendo. Están súper arrepentidos de esta política, ¿cierto?, de un solo hijo por familia, y a diferencia de la India, que ya los pasó en población, ¿cierto?, que sigue creciendo fuerte, bueno, el factor trabajo en China se frena y eso también, obviamente, frena el crecimiento. Elemento positivo, los precios se empiezan a normalizar en los mercados internacionales. El precio del flete cayó fuertemente, vamos a ver eso, incluso el precio de los combustibles también ha caído. Primer gráfico, expectativas del crecimiento para el mundo. La línea verde muestra cómo han ido evolucionando las expectativas de crecimiento. Esta es una encuesta global de Consensus Forecast, que es una empresa británica súper prestigiada y que en general tiene buena capacidad de predicción. La línea verde muestra que en algún momento se pensó que este año, el 2022, la economía mundial iba a crecer 4,6%. Bueno, la última proyección es de 2,8%. O sea, es un frenazo bastante brusco. Y para el próximo año, se estimaba hace unos meses atrás, a comienzos de este año, que íbamos a crecer 3,7% el 23, ahora estamos estimando solo 1,9%. O sea, claramente hay una señal, porque esta es la sumatoria de todo el mundo. Si todo el mundo está en esto, quiere decir que se nos avecina, ¿cierto?, un proceso recesivo en los países más importantes. Aquí están las tasas de interés libres de riesgo, los bonos soberanos, ¿cierto?, de Estados Unidos, Reino Unido y de la zona euro. Miren cómo han subido. Y han subido, evidentemente, de la mano con que hay inflación más alta. Estos son bonos nominales. Nosotros estamos acostumbrados a los bonos acá en UF. Estos son bonos nominales y, por lo tanto, las expectativas de mayor inflación lo impactan fuertemente. Pero en la punta, si ustedes se fijan, tiene una caída, y una caída interesante. Esa caída está muy ligada, sobre todo en el caso de la línea azul de Estados Unidos, a esta expectativa de que la inflación empieza a ceder. Esta ha sido la respuesta de política monetaria de los países que están ahí. Es notable, es un ajuste súper contractivo. Y la buena noticia es que México, Brasil y Chile partieron antes. Y nosotros ya estamos terminando nuestro ajuste. Hoy día la probabilidad de que el Banco Central suba adicionalmente la tasa es bajísima, yo diría que es cercana a cero. En cambio, en Estados Unidos y en Europa les queda todavía un trecho importante de ajuste monetario adicional. Súper relevante, porque si nosotros mantenemos la tasa y ellos la suben más allá de lo que los mercados están apostando hoy día, va a generar presiones sobre el tipo de cambio. Nuevamente volvemos al tema cambiario. Aquí está el precio del flete. Si ustedes se fijan, estas son las rutas principalmente entre Estados Unidos y China. Esto se ha normalizado. En algunas rutas ya estamos en precios previos a la pandemia y esta es una buena noticia. Hay un rezago en que esto se transmite finalmente a los precios finales, pero esto está, y esto es un activo valioso para ayudar a contener la inflación. Los precios de los combustibles, estos son promedios, ¿cierto?, mensuales, también van a la baja. El gas es una excepción, la línea verde, porque está el conflicto en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania y evidentemente ese tema geopolítico va a mantener tensionada la cosa y sustituir ese gas ruso es un proceso lento, tal cual lo vimos nosotros, por lo demás, cuando nos cortaron el gas de Argentina. Pero el resto, y estoy pensando particularmente en el petróleo y sus derivados, eso va a la baja, ha tenido una tendencia. Y estamos súper preocupados acá. Tenemos un semiparo de camioneros, ¿cierto?, no oficial, de los más pequeños, etcétera, alegando por este tema. La verdad es que al menos uno pensaría que de aquí a 2 o 3 meses más la tendencia, porque aquí está el MEPCO, el Fondo de Estabilización de por medio, la tendencia va a ser a la baja en los combustibles. Por lo menos no van a seguir subiendo. Y ya se ha inyectado un montón de plata. Recordemos que se le metieron 1.500 millones de dólares adicionales al MEPCO, antes se le habían metido 500 millones de dólares más. Entonces, claro, en pedir no hay engaño, pero es súper complejo lo que sucede cuando hay una presión de este tipo hacia el gobierno, porque la verdad es que el país tiene que reconocer de que el combustible, que no es nuestro, sino que lo importamos, es más caro. Bueno, la buena noticia es que afuera está cediendo, y mi impresión es que con una economía mundial entrando en recesión,
eventualmente hay poco espacio para que el precio del petróleo se dispare nuevamente al alza como lo vimos a comienzos de año. Así que por ahí, insisto, con rezago por el MEPCO vamos a tener buenas noticias. Estados Unidos, lo mismo, proyecciones de crecimiento. La línea roja del año 2022. Partimos estimando crecimientos de más de 4% para este año y cerramos en 1,8%. Y para el próximo partimos en 2,6%, la línea amarilla, y ahora estamos estimando apenas 0,2% de crecimiento para Estados Unidos el próximo año. Y 0,2% es consistente con una recesión. Pueden haber 2 trimestres consecutivos de caída en el PIB, eso ya es una recesión técnica. Pero ojo, esta no es una mega recesión en Estados Unidos. El sistema financiero de Estados Unidos está sólido. O sea, aquí no hay una crisis subprime encubierta, digamos. Las familias están con niveles de ahorro bastante altos. Y el riesgo, entonces, que esto se profundice con un contagio a través del sistema financiero, a mi juicio, es muy bajo. Entonces, va a ser una recesión más típica, más cíclica, no una recesión muy profunda. Bueno, esto es central por el efecto a nivel global. Estos son los precios al por mayor en Estados Unidos. La línea amarilla muestra los bienes al por mayor. Y aquí hay un ajuste relevante. Fíjense, el PIB fue 17,5% de variación en 12 meses, ya estamos en 10,5%, ¿cierto? Y los servicios, la línea roja, que empezaron a ajustar pero se han estabilizado. Ahí hay un tema más preocupante. Y esta es la inflación total en Estados Unidos. Las barras azules es la variación en 12 meses de la inflación total, pero los indicadores que más mira el Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, son la línea roja y la línea verde, que son indicadores más depurados, la inflación subyacente y el deflactor del consumo, la línea verde. Si ustedes se fijan, iba para arriba fuerte la inflación, la línea roja, cayó, estábamos todos contentos, las tasas largas empezaron a caer también, empezamos a hacernos la idea que este era un punto de inflexión definitivo y rebotó la inflación y llegamos a un pic de 6,6 en el indicador subyacente. Y el último dato la tiró un poquito para abajo de nuevo y ha generado expectativas de que ahora sí, pero vámonos con cuidado, porque mi impresión es que la demanda interna de Estados Unidos sigue fuerte, el consumo sigue fuerte. Y mientras eso sea así, el ítem servicios se mantiene todavía con una presión inflacionaria importante. Y eso queda claro acá. Esta es una descomposición de la inflación en Estados Unidos entre la energía, que es la parte alta, ¿cierto? Ese color ahí fucsia, y ustedes se fijan, empieza a ceder de la mano con los precios de los combustibles que también han ido cediendo. Después la parte azul son los alimentos, se han estabilizado, incluso ha disminuido un poco la presión de los alimentos. Los bienes en general, la línea está Calipso, también pues empieza a reducirse. En cambio la última parte, este color medio, no sé, amarillo, digamos, son los servicios, y los servicios no han cedido nada. Y ese es un indicador, porque cuando la demanda está fuerte, bueno, los precios de los bienes que Estados Unidos importa no lo afectan los norteamericanos, porque son precios globales. Pero los precios de los servicios internos sí lo afectan. Cuando la demanda está fuerte, la presión sobre los precios de los servicios es el mejor indicador. Y ahí está. Entonces, eso preocupa como para no cantar victoria respecto de que la inflación se dio en Estados Unidos. Démosle un tiempo. Ojalá el dato de diciembre sea en la misma línea del de noviembre y la cosa vaya abajo. Bueno. Estas son las expectativas de inflación que están implícitas en las operaciones del sistema financiero. Habían ido al alza, esto es para Estados Unidos, en la inflación promedio esperada a 5 años y ahora va en una corrección a la baja que no sabemos si se va a sostener. Pero por ahora las expectativas han mejorado. Y estas son proyecciones que se hacen respecto de cuánto más va a subir la tasa de interés de Estados Unidos, la tasa de política monetaria. ¿Qué es lo que está implícito aquí? Que en diciembre sube medio punto más, o sea, 50 puntos básicos. Después vuelve a subir 25, otros 25 y otros 25 y ahí termina en un nivel de 5,25. Eso es lo que está implícito hoy día. Si los resultados de inflación que vamos a ir conociendo son mejores de lo esperado, capaz que la suba menos. Por el contrario, si son peores, la puede subir más. Súper relevante, insisto, sobre el efecto de las monedas a nivel global y sobre el tipo de cambio acá en particular. Europa, la proyección para este año se estabilizó, incluso mejoró un poquito en 3,2, pero para el próximo ya está en negativo. Menos 0,1. Esta es la eurozona. Y aquí sí que entonces podemos dar por descontado que va a haber recesión. ¿Qué ha pasado con los precios al por mayor en Europa? 43% de alza en 12 meses. Esto principalmente explicado por los combustibles y particularmente por el gas y por el efecto, ¿cierto?, del abastecimiento de gas que viene de Rusia. Y eso ha significado que la inflación en Europa está en 10% en 12 meses. Ese es un número que los europeos no toleran. Los alemanes están con pesadillas con un número de esta magnitud.
Y asociado a esto, entonces, evidentemente la tasa de interés en Europa también va a seguir subiendo. Cuando uno le quita el efecto del gas y de otros precios volátiles, combustible y precios volátiles, la inflación no está tan fuerte en Europa, 4,8%, es alta. Pero esto quiere decir de que está menos diversificada la inflación en distintos bienes y servicios que lo que, por ejemplo, pasa en Estados Unidos. Bueno, con todo, las proyecciones son de que la tasa de interés en Europa va a seguir subiendo. La línea azul, fíjense, ellos estaban con tasas negativas de política monetaria durante un periodo muy largo. Y se espera que lleguen a tasas del 3%. A nosotros nos parecerá que es una tasa baja. Para ellos es una tasa altísima y súper contractiva, que tiene un impacto sobre la actividad. Y la línea roja es para el Banco Central de Inglaterra, cierto que también le falta un buen trecho. En Reino Unido la inflación está particularmente desatada. Finalmente, China. Las expectativas de crecimiento para este año, el año 2022, fíjense que llegaron a ser 5,6 y ya estamos en 3,2 para este año. Y para el próximo también a la baja, de 5,3 a 4,5. Y aquí están los elementos más de fondo que conversábamos recién. Perdió fuerza, perdió motores la economía china. Entonces hagámonos la idea que China ya no va a crecer a tasa del 8 o 10%. China va a crecer en torno al 5 o quizás menos. Y China es nuestro principal socio comercial y por lo tanto obviamente que impacta. Algunos indicadores de actividad, este es el PMI manufacturero, está en zona contractiva en China. Estas son las ventas minoristas en China, están cayendo. Estos son números raros para China, esto normalmente no se da. Esta era la tendencia, la línea celeste, ¿cierto?, que traía el consumo de los hogares en China. Si uno proyectaba esa tendencia era la línea punteada. Bueno, la realidad fue esta otra, claramente por debajo de la tendencia. Este gráfico es interesante, en el eje de la derecha están las ventas de vivienda en variación 12 meses. Estuvieron cayendo 50%, hoy día están cayendo 20% las ventas de vivienda. Es un indicador Y en el eje de la izquierda, la línea esta de color amarillo, es un indicador del clima de negocio en el sector inmobiliario, que también ha tenido una caída súper abrupta. Insisto, el sector inmobiliario es un motor de la economía china, tiene un efecto multiplicador igual que en Chile, un efecto multiplicador sobre otras industrias muy importantes. Entonces, cuando esto se frena, eso tiene un impacto sobre la economía. La inflación al por mayor en China en negativo. Este dato está siendo muy cuestionado. Hay gente que dice que esto está manipulado. Cuesta creer de que mientras Europa y Estados Unidos están con presiones de costos gigantescos, China, que también es una economía globalizada, integrada, esté recibiendo precios negativos. Y asociado a eso, bueno, la inflación en China hoy día es apenas 2,1%. O sea, no es tema. ¿Cuál es la buena noticia? De que al menos eso les permite mantener una tasa de política monetaria expansiva. Pero ellos están haciendo un trabajo súper fino ahí, tratando de frenar el crecimiento de la inversión en el sector inmobiliario porque hay sobreoferta, pero a la vez no frenar el consumo. Y entonces tratando de manejar el crédito interno de manera tal de que la economía no se enfríe demasiado. Al menos en las cifras oficiales la inflación no es un tema que preocupa en China. Bueno, raya para la suma respecto del escenario externo. Las alzas adicionales en las tasas afuera van a generar presión sobre las monedas acá si es que son sorpresivas. Si es que se producen las alzas que hoy día se esperan, está todo internalizado y no debería tener efectos sobre el tipo de cambio acá. Chile está más expuesto. Vamos a hablar de esto hacia el final, pero tiene un déficit en cuenta corriente alto. Vamos a profundizar en ello hacia el final. Las tasas largas afuera afectan las tasas largas acá. Y la importancia de las tasas largas acá sobre el sector inmobiliario es súper relevante. Y el efecto del sector inmobiliario sobre la construcción y sobre la actividad interna y el empleo también es importante. El menor crecimiento mundial nos afecta. Nosotros somos una economía pequeña, muy abierta, con un sector exportador relevante y por lo tanto, evidentemente, el hecho de que nuestros socios comerciales entren en recesión o crezcan menos no nos ayuda. Pero hay una muy buena noticia por el lado del precio del cobre. El precio del cobre, si ustedes toman una serie larga y lo miden en términos reales, está todavía en un muy buen nivel. Y la pregunta es, ¿dónde debiera estar el precio del cobre con todo lo que hemos visto para atrás? Tasas de interés al alza, la inflación disparada, proyecciones de recesión en Europa, muy probablemente recesión en Estados Unidos, China con un ritmo de crecimiento inusualmente bajo. ¿Dónde debiera estar el precio del cobre? En el suelo. Bueno, yo he estado jugado de hace harto rato, ya hace un par de años, de que estamos en un super ciclo del cobre, porque el precio actual del cobre, dado el contexto externo, es una buena demostración de la estrechez que hay en el mercado de cobre. En una mirada larga, 5 años plazo, y hay bastantes estudios en esa línea, el balance entre oferta y demanda es súper apretado.
La oferta está lenta. Pensemos en el caso de Chile, la producción está cayendo, en el caso de Perú. En general, la oferta mundial de cobre se está ajustando, digamos, está respondiendo lentamente, y la demanda, por todo lo que tiene que ver con electromovilidad, ha significado que en la producción mundial la intensidad de uso del cobre se ha ido aumentando en forma relevante. Esa es una muy buena noticia. Los inventarios están en niveles muy bajos y las proyecciones apuntan a que una vez que la economía mundial empiece a despegar nuevamente en materia de crecimiento, probablemente vamos a tener un envión muy positivo en el precio del cobre. Y eso sí que es una muy buena noticia para Chile. Bueno, entonces, en el corto plazo, evidentemente, los efectos negativos que estamos hablando. En el mediano plazo, al menos una buena noticia por el lado del cobre, también por el lado del litio. Miren ustedes las utilidades que tuvo la industria del litio en el último tiempo. Entremos en nuestro país y partamos hablando de la situación política e institucional. Repito, con todo respeto respecto de las legítimas opciones que tiene cada cual en esta sala, digamos. La lectura del resultado del plebiscito, la verdad es que hoy día se puede entender más o menos lo que pasó. Después de la guerra somos todos generales. Pero, ¿por qué digo que se puede entender? Porque el proyecto constitucional era un proyecto que pasaba a llevar intereses de mucha gente, de muchos grupos de interés distintos. Desde la gente del mundo político vinculado a la desaparición en la práctica del Senado, al mundo del Poder Judicial, a los grupos religiosos en contra del aborto, a los grupos que les gusta las tradiciones del campo y el rodeo. Estoy por donde miren ustedes. ¿Y para qué hablar de la agricultura con el efecto, cierto, de los derechos de agua? ¿Para qué hablar de la minería con el efecto de los derechos de agua? En fin, había demasiada gente que se sentía amenazada frente a el proyecto constitucional. Entonces, cuando vimos el resultado, en realidad, pero antes la verdad es que nadie lo había predicho. Yo creo que había mucho voto oculto. Pero hay un tema que a mí me parece central, que es el efecto del voto obligatorio, y por eso lo pongo ahí en negrilla. Porque mi impresión, y esto es algo que también hemos conversado en otras oportunidades, es que el debate y la participación política en Chile lleva un rato largo capturado por los extremos. Por la extrema izquierda, por la extrema derecha, son los que están permanentemente en forma muy vociferante, ¿cierto?, ganando el debate de ideas. Y hay una gran masa ponderada que se retiró del debate político. Bueno, la buena noticia es que llevamos a votar en forma obligatoria a toda esta gente que se había restado. Y el resultado, ¿cierto?, fue un voto súper ponderado. Y la mejor noticia es que está el acuerdo político para que el voto obligatorio sea en todos los eventos electorales futuros. Entonces, en vez de estar en este péndulo, en que por un lado sale el presidente Boric y por otro lado después sale un Senado con mayor participación de la derecha, y estamos en un péndulo permanente, vamos a estar en una situación, a mi juicio, menos volátil, con menos ruido en materia, ¿cierto?, de la situación política. La clase política se está acomodando a esta nueva situación, todo el mundo se ha moderado, esa es la verdad. Uno podría pensar que va a resucitar la centroizquierda moderada, la centroizquierda de la Concertación, del Lago, etc. Ya aparece el partido amarillo, este nuevo partido de formación demócrata, partidos que están tratando de buscar ocupar un espacio político de centro que había sido abandonado. Buena noticia que hayan partidos de centro que actúen como bisagra para estabilizar el ciclo político. Buena noticia de la perspectiva larga. Los grupos extremos tienden a quedar más aislados, y esa es la verdad. Y esto es bien notable. El gobierno, que estaba totalmente fuera de su programa y de su vocación, se está teniendo que dedicar a cosas que no estaban en sus ideas. ¿A qué se está dedicando el gobierno? A contener la violencia de los estudiantes secundarios, que es un tema que viene arrastrado hace mucho rato, a la delincuencia urbana. ¿Quién iba a imaginar que iba a haber un foco tan importante en este gobierno en el tema de la delincuencia? Al terrorismo en la macrozona sur y ponerle nombre terrorismo, ¿cierto?, a lo que está pasando en la macrozona sur. Al tema migratorio, con frases duras por parte del presidente. Entonces, el gobierno se está haciendo cargo de las urgencias que se manifiestan, la urgencia de la población que se manifiestan a través de las encuestas, y esas urgencias tienen muy poco que ver con el proyecto refundacional que tenía este gobierno, ¿cierto?, en su programa. A mi juicio es una buena noticia. Bueno, y desde el punto de vista de la mirada larga y de lo que va a ser el marco regulatorio institucional, ahí es donde yo me pongo relativamente más contento. Porque de verdad creo, e insisto, respetando las opiniones diversas, que haberse aprobado un proyecto constitucional como el que se plebiscitó era realmente muy complejo en la proyección larga para este país.
tanto en los desequilibrios que se producían en el sistema político, como en los temas regulatorios que afectaban, ¿cierto?, a la inversión, y suma y sigue. Y es en ese contexto entonces que ahora una reforma constitucional futura se le ponen bordes y bordes bien definidos. La gente no quería tirar el mantel y votar todo lo que se había construido. Se modera entonces el proceso de descentralización. Yo soy muy pro descentralización. Me encantaría tener una especie de Estado federado, pero bien hecho, no lo que estaba propuesto. Esto del riesgo de tener un Estado productor de servicios de salud y educación en forma exclusiva, dejando afuera a los privados, desaparece. Aquí va a haber cierta provisión mixta de servicios de educación y salud, y eso ya nadie lo cuestiona. Reforma previsional. Yo creo que hay que hacerle hartas mejoras a esta reforma, hay que quitarle en ese 6% una parte importante de reparto, ¿cierto? Hay que revisar cosas, pero en el fondo el proyecto mantiene el 10% de capitalización individual. Ustedes dirán, bueno, eso no es mucho. Es mucho respecto de lo que eran las intenciones de hace unos meses atrás, ¿cierto?, de este gobierno y de la gente de los sectores más de izquierda. Y estoy seguro que se va a depurar eso. El tamaño del Estado empieza a haber ahora un foco también sobre la eficiencia del gasto, cuestión que tampoco es vocación de este gobierno. El trato diferenciado a los pueblos originarios. A mí me parece que hay que hacer un pleno reconocimiento a los pueblos originarios, hay que respetar su cultura, etcétera, etcétera. Pero no que haya dos regulaciones distintas en el ámbito de la justicia, etcétera, para los chilenos y los pueblos originarios. Eso me parece absurdo, somos todos chilenos. Y eso también claramente cambia. Y en el materia del sistema político, yo creo que se valoran los contrapesos. Ya no existe el riesgo de la desaparición de las dos cámaras, ¿cierto?, del Senado, etcétera. Y va a haber un foco, porque es un tema que cada día está más en la discusión, en el sistema electoral, para evitar esta fragmentación. Hoy día hay 20 partidos representados en el Parlamento, eso es absurdo. Aquí hay que buscar un sistema electoral que genere incentivos a generar bloques para poder generar negociaciones y avanzar en las agendas. De lo contrario, estamos totalmente entrampados. ¿Cuántos años llevamos entrampados en el tema previsional? Este entrampamiento tiene que ir con que la clase política, en la forma que está funcionando, no es operativa. Bueno, hay que hacerse cargo de ese tema. Y en regulación de actividad económica, bueno, se despejan cuestiones súper relevantes. ¿Cómo se paró esto? Ahí. La definición de derecho a propiedad ya no tiene cierta lectura entre líneas, el respeto a las concesiones, a los derechos de agua, etcétera, yo diría que hoy día no están cuestionados. Muy buena noticia. En regulación medioambiental, el gobierno preocupado de tratar de apurar, ¿cierto?, el proceso de evaluación ambiental. Evidentemente esto no es fácil y esto no se va a cambiar, pero hay ya una preocupación respecto de que la inversión está entrampada y está entrampada en lo que son los procesos de aprobación de los proyectos en las distintas instancias, que es muy engorroso. Y algo muy relevante, la macroordenada hasta ahora no está cuestionada. Por un lado, el Banco Central Independiente ya nadie duda, ni siquiera el proyecto constitucional le quitaba independencia. Lo complicaba un poquito por algunos detalles, pero no le quitaba independencia, y eso es clave. Pero además, mientras tengamos a Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, tenemos garantía de una macroordenada por el lado fiscal. Súper relevante. El gasto público este año va a caer 24% real. Y esto no es una promesa porque los datos ya están hasta el tercer trimestre y son perfectamente consistentes. Entonces, interesante, un gobierno de izquierda, ¿cierto?, con apoyo del Frente Amplio y el PC, con un ajuste fiscal de esta magnitud, bien notable. Bueno, todo esto para decir de que la mirada larga se empieza a despejar. Yo sé, estamos entrando en una recesión, hay temas complejos, estamos afectados por el precio de los combustibles, una serie de ruido, el tipo de cambio, etcétera. Pero al menos en la mirada larga yo estoy mucho más tranquilo que lo que estaba hasta antes del plebiscito. Bueno, algunos gráficos, la aprobación presidencial baja, rebotó un poquito. ¿Cuándo rebotó la aprobación presidencial? Cuando fue al sur, a la macrozona sur, a Temuco, etcétera. Cuando endureció su discurso respecto a la violencia, cuando le puso nombre al terrorismo, etcétera. Y esto él lo ve. Evidentemente lo ve. Él se da cuenta que cuando responde a la necesidad de la gente mejora su aprobación. Bueno, por lo menos hay un incentivo por ahí. ¿Cuáles son los 4 ministros mejor evaluados? Los ministros más moderados, ¿cierto? Carolina Toá, Ana Lía Uriarte, Mario Marcel, en fin. Y no los de los sectores más extremos. Todas estas son señales que me hacen pensar que el presidente tiene una capacidad de lectura de lo que está sucediendo e ir enmendando el rumbo. Y hasta ahora yo creo que lo está enmendando en el sentido adecuado.
con restricciones, porque tiene de abajo una alianza, ¿cierto?, que un grupo de partidos que lo apoya, que evidentemente no está muy contento con este nuevo rumbo. Bueno, la aprobación neta ha estado hasta ahora bastante por debajo del inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet, pero en la punta mejora un poquito, ahí se acerca al menos. Necesidad de una nueva constitución. Todavía 2/3 de la gente cree que tenemos que tener una nueva constitución. Y por lo tanto los políticos tienen que responder a esta cuestión. Hagamos un check definitivamente, es una lata, nadie quiere de nuevo entrar en todo el proceso, pero sí hay que hacerlo. Pero es interesante en que hoy día está empatada la gente que dice hagamos la reforma constitucional a partir del proyecto actual o de una nueva constitución. Y esto, desde el punto de vista de la negociación que se está produciendo para el mecanismo, es súper relevante. Y cuando se abre, prioridad del proceso constituyente. Miren, el 60% de la gente dice que hay que dejarlo para más adelante. O sea, la gente está cansada de todo lo que significó el debate en torno a la constituyente. El 39% dice que hay que avanzar en el proceso. Y después, ¿cómo se hace esto? En el escenario 1, entre la opción de una convención 100% electa o una 50 y 50, fíjense que el 51% prefiere esta segunda opción, el 39% 100% electa. También importante para la negociación. Y en el escenario 2, 100% electa por los ciudadanos, 100% expertos. 73% prefiere expertos. Entonces, evidentemente, no sabemos cuánto va a tardar esta negociación. Yo sigo pensando que se va a llegar a puerto con alguna propuesta, ¿cierto?, para la reforma constitucional o para la nueva constitución. Pero este nuevo proyecto, este nuevo sistema o este modelo para generar una nueva constitución va a ser muy distinto a lo que vimos. Va a dar garantías de un proyecto moderado, ponderado. Y eso, insisto, muy buena noticia. Acuerdo respecto con la reforma de pensiones del gobierno está empatado y se va a tener que negociar. Se va a tener que negociar los 6 puntos esos adicionales en la forma en que hoy día están asignados, que tiene un componente de reparto bastante significativo. Bueno, vamos a la economía. En este entorno internacional, en este entorno político interno y en esta recesión incipiente, ¿qué está pasando con las expectativas empresariales? A la baja, evidentemente. Fíjense que rebotaron un poquito en el resultado del plebiscito, pero después recayeron. Y obvio que iban a recaer cuando la economía está entrando en recesión. Todos los sectores están afectados. Miren el comercio que estaba en las nubes, cómo se derrumbó, la construcción en el piso, ¿cierto? La industria también muy abajo. Y la minería es bastante resiliente, y muy errática, salta mucho la minería. Pero también va la tendencia, el promedio móvil, la línea roja también va un poquito para abajo. ¿Qué pasa con la inversión en una mirada larga? El catastro de la Corporación de Bienes y Capital estima cuánto es la inversión a 5 años plazo, que está catastrada. Esto es simplemente una encuesta entre todos los socios de la Corporación de Bienes y Capital. Cualquier proyecto de más de 5 millones de dólares se registra. Bueno, lo que hay catastrado a 5 años plazo son 54.000 millones de dólares. Ustedes dirán, no es poco. Es poco. El PIC fueron 118.000 millones de dólares catastrados a 5 años plazo. Y cuando uno lo lleva a PIB, el año 2013, esos 118.000 millones de dólares significaban el 42% del PIB del 2013. Bueno, lamentablemente lo que hoy día está proyectado a 5 años es apenas el 16% del PIB del 2022 de este año. O sea, claramente aquí hay un frenazo, bueno, y está ahí en la gráfica, ¿cierto?, en la inversión. Donde, lamentablemente, en todos los sectores en la punta hay una corrección a la baja, en minería, en energía, en inmobiliario, etc. En todos los sectores un freno para abajo. Mi impresión es que en el cuarto trimestre esto puede rebotar un poquitito, recogiendo el efecto, ¿cierto?, de la mejoría, a mi juicio, en el panorama político institucional. Esto ya no es proyección, esto es lo que efectivamente ha sucedido con la inversión desde el 2013 hasta ahora. Y la verdad es que ha crecido re poco. La inversión ha crecido en promedio anual 1,5%. 1% en construcción, 2,3% promedio anual en maquinaria y equipo. Esa es la realidad. Mientras la inversión crezca tan lento, el PIB tampoco va a crecer muy rápido, la economía no va a crecer muy rápido. Y todo lo que sea despejar incertidumbre ayuda a que estos números históricos mejoren. ¿Dónde se invierte en Chile? En la región metropolitana, fuertemente en lo que es infraestructura de transporte, metro es muy significativo, autopistas urbanas, buses subterráneos, etcétera, súper fuerte en la región metropolitana, y en el norte, en minería y energía. Ahí está, en las 3 primeras barras, ¿cierto?, el gran grueso de la inversión en Chile y sigue estando concentrado ahí.
Ahora esto ya no es la proyección, perdón, esto ya no es lo estimado a 5 años plazo, sino que es una estimación que hace la Corporación de Bienes y Capital de cuánto efectivamente se va a invertir. No cuánto se dice, no cuánto creen que efectivamente se va a materializar. Bueno, la estimación que tiene la Corporación de Bienes y Capital es que el próximo año vamos a tener el nivel de inversión más bajo desde el año 2011. Y esto es consistente con lo que dice el Banco Central, ¿eh? No hay grandes diferencias. Este año cayó 4,4% o caería 4,4% respecto al año pasado, el 23 caería 30% respecto al 22. Y desde el punto de vista de la inversión privada, caería 43% entre el 21 y el 23. No es buen número. Insisto, el Banco Central está en la misma línea. Yo soy relativamente menos pesimista en esta materia de inversión que lo que está haciendo la Corporación de Bienes y Capital. Bueno, ¿qué pasa con la actividad? Aquí están las importaciones en promedio móvil de bienes de consumo, bienes durables, bienes intermedios y bienes de capital. Un boom para arriba y claramente una corrección para abajo. ¿Qué es lo que es esto? Una radiografía del gasto de la economía. Va para abajo el gasto de la economía. Las ventas del comercio, un boom, ¿cierto? Retiros, IFE, etcétera, y ahora una base de comparación muy alta lleva a que la variación en 12 meses sea claramente negativa. Hay una acumulación de inventario fuerte en el retail. Relevante esto. Relevante para efectos sobre la inflación después. Y aquí está abierto el comercio minorista, está cayendo todo, durables, automóviles, no durables, vestuario, calzado, todo, este es un índice, ¿cierto? Había llegado a un pic y empieza a retroceder después de esta fiesta de consumo. Y estas son cifras trimestrales oficiales del Banco Central, consumo e inversión, que es las barras verdes, y el gasto total de la economía, todo va hacia abajo. Hay que reconocer que la inversión ha estado desacelerándose más lento de lo que se había proyectado. Yo entiendo que esta presentación después se las van a mandar a todos, para que la puedan ver en detalle. Y los componentes de la inversión, fíjense que construcción y otras obras ya está en cero, las barras verdes, pero maquinaria y equipo hasta el tercer trimestre seguía creciendo un poquito. O sea, ha sido menos malo de lo que se esperaba. Y aquí está el consumo de los hogares, también en cifras oficiales del Banco Central. ¿Qué es lo que se explotó en consumo? Los bienes durables, electrodomésticos, automóviles, etcétera, la línea roja. Y eso se está corrigiendo fuertemente y se está acercando a la tendencia. Los otros, ¿cierto? Los otros indicadores del consumo y servicios sí subieron un poco, pero estaban bastante más cercanos a la tendencia. El IMASEC, este es el PIB a nivel mensual, una tendencia a la baja. Ha sido más lento el aterrizaje, pero la tendencia se mantiene a la baja. Cuando uno abre el IMASEC de nuevo, el mismo diagnóstico. ¿Qué es lo que explotó en crecimiento? El comercio, ligado al consumo, la línea punteada amarilla. Y eso se está corrigiendo muy rápido a la baja. La línea celeste, cierto que son los servicios, corrige, pero mucho más gradualmente. Mis proyecciones. A ver, primero las proyecciones del mercado. Esta es la encuesta que hace el Banco Central al mercado. ¿Qué espera el mercado? Este año cerrar con 2,3 de crecimiento, bastante mejor, se llegó a estimar 1,5, ahora estamos en 2,3, pero el próximo una caída de 1,4%. Esto no soy yo, este es el promedio del mercado, de la estimación del mercado. Mi estimación es menos pesimista claramente, yo creo que vamos a crecer 2,5 este año y vamos a caer 0,5 el próximo, una caída más moderada. Pero con todo vamos a enterar 4 trimestres consecutivos de caída, el cuarto de este año, el primero, el segundo y el tercero del próximo. O sea, un año recesivo. Eso es lo que se nos viene por delante. Bueno, ¿qué pasa con las expectativas de las familias y su impacto sobre el consumo? Están súper abajo las expectativas. Este es el IPEC que calcula IMARC, GFK ahora, está cercano a los niveles más bajos de la pandemia. O sea, la gente no ve bien la cosa económica. Cuando se le pregunta a la gente por su situación económica personal, a la baja. La situación de la economía del país, a la baja. La situación de la economía del país en 12 meses, a la baja. En 5 años, a la baja. O sea, la gente ya entendió que estamos entrando en una recesión. ¿Es un buen momento para comprar una vivienda? Este es el porcentaje de gente que dice que este es un buen momento para comprar una vivienda. En promedio, desde el año 2007, más o menos el 25% de la gente decía, sí, es un buen momento para comprar una vivienda. Bueno, hoy día apenas el 3,9% de la gente dice que es un buen momento para comprar una vivienda. Me detengo un segundo aquí. Sector inmobiliario y de la construcción. El sector de la construcción ha vivido una tormenta perfecta, súper compleja. Piensen ustedes, a diferencia del sector inmobiliario, las empresas constructoras en general no tienen capital, el capital son sus obras.
Muchas veces los equipos son hasta arrendados, o en leasing, etc. ¿Y qué le pasó a la industria de la construcción? Vino la pandemia, tenía plazos de entrega que no pudo cumplir, en muchos casos tenía un cliente complejo, rígido, que es el Estado, se le subieron los costos hasta 30% y el costo financiero se le disparó, el apalancamiento se le cuadruplicó. Bueno, eso es una tormenta perfecta y eso explica por qué hay tanta constructora con problemas. En el caso del sector inmobiliario hay una diferencia importante. Sí hay una reserva de capital muy fuerte en todas las obras terminadas y en las obras en construcción y en los paños de terreno, etc. Entonces, son menos frágiles las inmobiliarias que las constructoras en general, pero también lo están pasando re mal. Las ventas están cayendo 40% acumulado en el año, ¿cierto? Y claro, la industria estaba relativamente sana porque no había sobrestock y eso ayuda, pero está empezando a envejecerse el stock y vamos a seguir observando precios a la baja en el sector inmobiliario. Es un momento crítico para el sector inmobiliario de la construcción, pero particularmente para el sector construcción. Percepción del progreso económico. Fíjense que el 89% de la gente encuestada, estas otras fuentes, este SCADEM, dice que la economía está estancada o retrocediendo, lamentablemente. Expectativas para el consumo. El 76% dice que son malas o muy malas. O sea, todo indica recesión, ¿no es cierto? Ya, este es un tema bien clave para entender por qué la economía está entrando en recesión. ¿Cómo se financia el consumo normalmente? Con los ingresos que vienen del mercado laboral. Pero tuvimos una excepción. Como el mercado laboral se congeló por la pandemia, los ingresos vinieron de retiros de fondos de la AFP, o sea, desahorro de la familia, y de subsidios o transferencias del Estado. Pero eso se acabó. Y ojalá que el tema de los retiros no vuelva a emerger, un tema que está en discusión nuevamente. Yo creo que no. Y entonces ahora nuevamente hay que financiar el consumo con lo que viene del mercado laboral, ingresos autónomos provenientes del mercado laboral. Y por eso estos gráficos son importantes. ¿Por qué? Porque el empleo en la economía, la línea roja, cayó fuertemente producto de la pandemia, se empezó a recuperar, iba recuperándose, pum, y en la punta volvió a caer. Estamos destruyendo empleo de nuevo, ¿cierto? Y la fuerza de trabajo, la gente que quiere participar del mercado laboral, iba recuperándose fuertemente y en la punta también cae un poquito. Hay mucha gente que se retiró y que no ha vuelto. Gente que estaba cerca de su edad de jubilación, se retiró y no volvió. Gente que, a pesar de que ya estaba en edad de jubilarse, seguía trabajando porque no le alcanzaba y vino, ¿cierto?, la pensión garantizada universal y dijo, ¿sabes qué más? Ya no tengo para qué seguir trabajando. Entonces la fuerza de trabajo parece ser que se ajustó a la baja y que va a demorar un buen rato en recuperarse. Bueno, lo importante, hoy día los puestos de trabajo existentes en la economía todavía están 1,7% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Todavía falta harto puesto de trabajo por recuperar. Esta es la tasa de participación, la gente que está en condiciones por edad de trabajar llegó a ser 63,4%, hoy día es 59,7%. Si es que toda esa gente quisiera volver a buscar pega, de un día para otro sería un drama, porque son 600.000 personas que se retiraron de la fuerza de trabajo. Si quisieran volver a trabajar, dado que los puestos de trabajo están súper deprimidos, ¿saben qué tasa de desempleo tendríamos si es que toda esa gente volviera a trabajar? 13%. Entonces, el 8% de tasa de desempleo es un poquito mentiroso porque está favorecido porque la fuerza de trabajo, ¿cierto?, se achicó. Bueno. Proyecciones, yo estoy estimando un 7,8% de desempleo a fines de este año, 7,6% el próximo. El año pasado cerramos en 7,2%. O sea, un deterioro, pero no tan significativo. Ahora, si me tengo que mover de aquí, me muevo a que sea un poquito peor. Esa es la verdad. Que tenemos un poquito más arriba. Y depende mucho de lo que pase con la fuerza de trabajo. Expectativas para el empleo. Mala o muy mala, esto es una encuesta a las personas, el 72% de la gente encuentra que la cosa está mala para encontrar pega. Y esto también es crítico, las remuneraciones. La línea azul son las remuneraciones en 12 meses, crecimiento en 12 meses nominales, y la línea roja reales. Lo concreto es que llevamos 12 meses consecutivos de caídas en las remuneraciones reales, porque la inflación ha ido más rápido que las remuneraciones nominales. Y entonces el poder adquisitivo de la familia se ha ido reduciendo. Y este gráfico, casi se salvan de este gráfico, no se salvan. Este gráfico para mí es súper importante, porque este es un resumen de todo lo que hemos hablado del mercado laboral. ¿Qué es lo que es esto? Imagínense que ustedes todos los meses pagan en la empresa donde ustedes trabajan la planilla del mes. Bueno, si ustedes comparan la planilla del mes de noviembre de este año respecto a la planilla del mes de noviembre del año pasado en términos reales,
Eso puede ser igual, más arriba o más abajo. Bueno, esta es la planilla de la economía. Toda la gente que trabaja y todos los salarios que reciben toda esa gente, formal o informal, está todo sumado aquí, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que financia el consumo de la familia. Bueno, la primera cuestión, el nivel de ingresos que vienen del mercado laboral hacia las familias hoy día es equivalente al que había en diciembre del 2018, hace 4 años atrás. Imagínense ustedes si no hubiera habido IFE y retiro de fondos, ¿dónde estaría el consumo y dónde estaría la recesión? La capeamos por todo ello, ¿cierto? Bueno, pero hoy día si se acaba todo eso, recién tenemos el nivel de ingreso que teníamos para gastar, que era de diciembre del 18. Esto es lo que está detrás del frenazo del consumo y la recesión. ¿Y cómo se compone la línea roja, que es este índice que muestra la masa salarial real? De dos cosas, de las remuneraciones, ¿cierto?, que es la línea azul, que iban recuperando y pum para abajo por la inflación, ¿cierto? Y del empleo, que es la línea amarilla, que iba recuperando, se estabilizó incluso en la punta cae un poquito. Bueno, ese es el tema. Entonces, mientras esto no se recupere, el consumo no se recupera. Y esto tiene un rezago. Porque cuando la cosa se ve mala, la gente trata de reducir su planilla, ¿cierto? Trata de reducir su número de trabajadores, y solo cuando empieza a agarrar vuelo de nuevo y las perspectivas son mejores, empieza a contratar de nuevo. Entonces, la mejoría en el mercado laboral va a tardar. Y eso explica que la recesión dure un año. Bueno, vamos al mercado financiero. Yo les mostré al comienzo que las tasas de largo plazo afuera de las economías desarrolladas se habían corregido a la baja. Bueno, miren el efecto inmediato en las tasas largas acá. Y si la tasa, ¿cierto?, del bono del Tesoro americano sigue bajando, todo lo demás constante, esto también. ¿Por qué? Porque son vasos comunicantes. Uno puede invertir en bonos libres de riesgo acá o allá, etc. Hay otras variables, riesgo país, perspectivas para el tipo de cambio y muchas otras variables, pero todo lo demás constante importa lo que pase con la tasa larga afuera. Tasa del crédito hipotecario, estamos en niveles 4,53 promedio sistema, equivalente a los que había hace una década atrás. Ustedes dirán, oye, 4,53 no es tan alto. Ya, pero es que nos estamos comparando con tasas del 2,5 o 3%, ¿cierto? Y eso frenó el tema inmobiliario, más el recorte de los plazos de 30 a 20 años, que está volviendo a 30 años, la disminución del porcentaje de financiamiento, viviendas caras, todo complicado explica, ¿cierto?, la caída en las ventas inmobiliarias. El flujo de colocaciones hipotecarias. Miren cómo va para abajo, súper fuerte. La tasa de consumo, del crédito consumo. Si el gallo que se entusiasmó gastando con el IFE, con los retiros, etcétera, y ahora está con poco ingreso del mercado laboral, quiere apalancarse con crédito de consumo, bueno, así de caro le sale apalancarse con el crédito de consumo. Y por lo tanto, esto no va a ayudar. Esta encuesta que hace el Banco Central es súper buena. Es una encuesta a todo el sistema financiero. Primero pregunta respecto de las políticas para prestar, la oferta de crédito. Y la línea en la mitad, para arriba, es que están siendo más expansivos, o sea, están facilitando más el crédito. Y para abajo es que están más restrictivos. Bueno, en el caso del crédito consumo, ya llevan 2 trimestres siendo más restrictivos para prestar. ¿Qué más? Vamos a revisar su situación, no sé si le presto. En el hipotecario estaba mixto, pero en la punta empieza también a ponerse un poquito más restrictivo. Y los bancos, el dicho ese de que le pasan a uno un paraguas cuando hay sol y que se lo quitan cuando se pone a llover, lamentablemente es cierto. Cuando ellos ven un riesgo de que la cartera se va a echar a perder, se ponen más restrictivos. En el caso de las grandes empresas, miren el buen rato en que están siendo mucho más selectivos para prestar a las grandes empresas y también a las pymes. Esta es una encuesta que contestan los bancos, ¿no? Y miren en las inmobiliarias y las constructoras. Estos gallos sí que necesitaban un paraguas que se puso a llover granizo y miren, frenado el crédito a las constructoras y a las inmobiliarias. Insisto, esto es lo que contestan los bancos. Y esto ahora es por el lado de la demanda. Bueno, ¿y la gente está pidiendo crédito de consumo? No, tampoco. Y está pidiendo crédito hipotecario tampoco, está más débil el crédito, la demanda por crédito hipotecario, ¿se fijan? Y las grandes empresas quieren endeudarse tampoco, algunas sí, pero en general no, porque ninguna empresa quiere ir con una mochila financiera pesada cuando va a entrar a una recesión. Y las pymes quieren endeudarse, algunas sí, pero en general no. Y esto es lo más notable. Las inmobiliarias tampoco quieren pedir plata, porque frenaron sus proyectos, no todos, pero la mayoría de los proyectos. Y el apalancamiento en las inmobiliarias está directamente asociado a la inversión nueva, y si no hay inversión nueva no hay apalancamiento. Bueno, y algo parecido con las constructoras. Todo esto conversa
porque esta es una aproximación totalmente distinta del lado del financiamiento con lo que hablábamos en las proyecciones de inversión. La inversión es por definición apalancada. Lo racional cuando uno invierte es apalancarse. Si el apalancamiento va para abajo, la inversión va para abajo. ¿Cómo está la cartera de los bancos? Todavía sana, fíjense. En consumo se ha deteriorado un poquito. Esta es la mora de más de 90 días. Pero en general todavía sana en vivienda y en las colocaciones a las empresas comerciales. Y finalmente, ¿cómo van las colocaciones del sistema financiero? Están cayendo 0,2% en términos reales. Esto también conversa con una economía que entra en recesión. Bueno, inflación. Este mismo gráfico lo veíamos para Estados Unidos, este es el caso de Chile. A diferencia de Estados Unidos, yo creo que este punto de inflexión de aquí, el PIB fue 14,1% en 12 meses a agosto, es un punto de inflexión definitivo. Yo creo que ya pasamos el nivel más alto de inflación. Y la subyacente, la línea azul, también una caída importante, ya estamos en 9,3. Cuando uno abre la inflación entre bienes importados y bienes, principalmente servicios de origen nacional, los importados, los amarillos, ya empiezan a mostrar una caída, pero también los servicios, a diferencia de Estados Unidos. Y este es un indicador más duro, ¿cierto?, que muestra que la demanda interna se está contrayendo. Este indicador es súper relevante. Este es el índice de precios en dólares de todos los productos que Chile importa, en variación 6 meses. ¿Por qué 6 meses y no 12 meses? Porque yo creo que guarda más relación con el traspaso de precio a vitrina, del precio importado a la vitrina. 6 meses es un rezago razonable. Bueno, miren, eso llegó a crecer 8% a 6 meses en la mitad de la pandemia. Empezó a corregir fuerte la baja, llegó a 1,4, rebotó con la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania a 5,8 y miren cómo cayó ahora. Y en 6 meses, en variación 6 meses, hoy día los precios de los bienes importados en dólares están cayendo 3,9%. Súper buena noticia. Porque esto tiene un rezago para traspasarse, pero se traspasa a precio al final. Los alimentos, bueno, esto es lamentable, 22% de crecimiento de la canasta de alimentos. Tremendo. Pero la buena noticia también, este es un indicador de precio de los alimentos a nivel mundial de la FAO, la línea roja. Miren ustedes cómo se ajusta respecto a la línea azul, que es el precio de los alimentos en Chile, bastante bien. Y la FAO ya está cayendo fuerte. Y por lo tanto, la azul también va a caer. Y el precio de los alimentos también va a caer. Bueno, y este otro gráfico un poquito más técnico, pero que habla de que los bienes importados, el precio de los bienes importados, que son el 60% de la canasta del IPC, también van a ir para abajo. ¿Y por qué? Porque si uno proyecta un nivel de tipo cambio del orden de 900 pesos a diciembre del año 2023, más los precios externos que uno espera, la línea roja, que son los precios importados de la canasta del IPC, debiera seguir la trayectoria de la línea azul, o sea, la inflación de importados para abajo también. Expectativas de inflación, encuesta del Banco Central. Empiezan a moderarse las expectativas, ¿cierto? Para el cierre del 22 se esperaba 2,6, ahora se espera 2,4. Para el cierre del 23 se esperaba 5,5, ahora se espera 5,1. A 23 y 11 meses, a 11 meses se esperaba 7,3, ahora estamos en 5. Y a 23 meses se bajó de 4 a 3,5. O sea, buena respuesta del mercado. El mercado está empezando a pensar que la inflación cede. Esta es mi proyección de inflación. Llegamos a un pic de 14,1. Vamos a cerrar este año en 12,2 y vamos a cerrar el próximo en 3,8. Y esa proyección es muy optimista respecto del mercado. Ahora, esto ha pasado antes. En el desborde inflacionario del 2009-2010, en un año, la inflación cayó de 9,9% en 12 meses a menos 3% en un año. Esa caída es más rápida que esta que estoy dibujando yo acá. Pero, ¿qué está detrás de esto entonces? Precios externos que se estabilizan o corrigen adicionalmente a la baja. Flete, combustible, lo que fuere. O se estabiliza o modera. Tipo cambio que se estabiliza. Y eso me basta para que los precios que yo traigo de afuera se contengan. Márgenes se ajustan. Los márgenes en los bienes importados se dispararon por la escasez que había de bienes importados. Se están ajustando y se van a seguir ajustando. E internamente, los precios de los servicios también se van a ajustar. Si uno quiere ir a almorzar al restaurante que está abajo de la oficina, ustedes han visto que se ha disparado la cosa. Eso se va a moderar. Y se va a moderar porque la demanda se va a contener porque estamos en recesión. Entonces, ¿están dados los elementos para que esto suceda? Están dados. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la tasa de interés? Fíjese, las expectativas para la tasa de política monetaria también se están corrigiendo a la baja. Y si ustedes me preguntan, ¿dónde va a estar la tasa de política monetaria? Hagamos un ejercicio. Marzo del 23. ¿Qué va a estar viendo el Banco Central? Que ya llevamos 2 trimestres en recesión, que el mercado laboral está afectado,
que la inflación de los últimos meses, la mensual, ha sido bastante razonable, más bajita, que las expectativas de inflación a 12 y 24 meses siguieron ajustándose a la baja. Con todo eso dentro, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Va a tener que bajar la tasa, porque además va a tener una presión política fuerte. ¿Y cuánto la va a bajar? Bueno, la va a bajar un punto al tiro porque está muy alta, o sea, no puede irla bajando de a cuartos de punto. Pero, ¿dónde termina la tasa? ¿Dónde termina a fines del 23, por ejemplo? ¿Podría terminar hasta niveles del 5%? Sí, pero aquí hay una restricción. ¿Qué pasa con el impacto sobre el tipo de cambio? Porque si la inflación sigue fuerte afuera y las tasas afuera siguen subiendo, el Banco Central no va a poder bajar tan rápido la tasa, sino el tipo de cambio se le dispara, y si se le dispara el tipo de cambio, la inflación se le complica de nuevo. Entonces, el elemento crítico para que el Banco Central baje más rápido la tasa de interés va a ser principalmente la trayectoria del tipo de cambio. Ese es el elemento. No la actividad, que va a estar frenada, ni siquiera las expectativas de inflación, que van a estar bien. No, el tipo de cambio. Bueno, y finalmente cerramos con el tipo de cambio. Primera reflexión, relación de términos de intercambio. ¿Qué es lo que es esto? El cociente entre el precio de los bienes que nosotros vendemos afuera, lo que exportamos y lo que importamos. Fíjense que llegamos a un pic histórico de toda la serie histórica. Los mejores términos de intercambio de la historia hace unos trimestres atrás, ahí. Han caído, sí, han caído fuerte, pero todavía estamos muy por sobre el promedio de la última década. Y súper por sobre el promedio largo. O sea, lo que quiero decir con esto, se ha deteriorado aquí la economía mundial, pero seguimos con una relación de precio de exportación e importación súper bueno. ¿Por qué traigo este gráfico? Porque este gráfico es súper relevante para el nivel del tipo de cambio en términos reales. Normalmente, si no hubiera habido todo el ruido político, estallido social, constitución, etcétera, con estos términos de intercambio, el tipo de cambio en Chile hoy día estaría en 750 pesos, para que tengamos una referencia real. Bueno, ¿qué se ha complicado aparte del tema político que se ha aliviado un poco en la punta? La balanza comercial, las importaciones crecieron como la espuma, la línea roja, y las exportaciones en la punta incluso empezaron a frenarse. Y esto, que es la noticia, ¿cierto?, de las últimas semanas, el déficit en cuenta corriente, que estamos llegando a niveles del 10% acumulado en 12 meses, un tremendo número, tremendo número. ¿Qué es el déficit en cuenta corriente? Es el exceso de gasto respecto del ingreso de la economía. Eso es. O sea, el símil que uno puede hacer con la línea de sobregiro que uno tiene aprobada en el banco es perfecto. Cuando mis ingresos no me alcanzan para cubrir mis gastos, ocupo la línea de sobregiro, ¿cierto? Bueno, Chile está ocupando su línea de sobregiro con el resto del mundo en el equivalente al 10% del PIB. Ese número es altísimo. Y eso visto desde afuera, bancos de inversión, etcétera, es súper mal leído. Y por lo tanto genera una percepción de más riesgo para Chile, y eso hace que el tipo de cambio esté más alto. Este es un factor súper relevante de por qué subió en los últimos días. Se publicó la semana pasada este dato y ¡pum!, subió el tipo de cambio al tiro. Bueno, la buena noticia es que esto se va a moderar, porque la cuenta corriente, los elementos que están en la cuenta corriente son el saldo de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones. Las importaciones están ajustándose fuerte a la baja, y las exportaciones están débiles pero estables. Y por lo tanto el saldo de la cuenta de la balanza comercial va a empezar a mejorar claramente. El costo de los servicios, el flete, que se disparó, también se está normalizando. Y las utilidades devengadas de las empresas extranjeras en Chile, que es parte de la cuenta corriente, bueno, se van a moderar porque la economía está entrando en recesión. ¿Qué es lo único que va a seguir complicando la cuenta corriente? El que estamos pagando intereses por nuestra deuda muy alto, porque las tasas afuera están altas. Pero en el neto se proyecta, ¿cierto?, que a fines del próximo año el déficit en cuenta corriente va a estar por debajo del 3%. O sea, y esa es parte del ajuste. Si esta economía estaba sobrecalentada, empezamos a gastar como país en guerra, bueno, ahora estamos empezando a contener el gasto y esto se va a reflejar en que el uso de la línea de sobregiro también se va a frenar. Entonces, la buena noticia es que yo apostaría que el dato ya del cuarto trimestre, en vez de seguir subiendo el déficit como porcentaje del PIB, va a empezar a retroceder. Y eso puede tener un efecto positivo sobre el tipo de cambio. Estamos casi terminando. Aquí está el peso chileno en comparación con otras monedas de referencia, con el dólar canadiense, con el dólar australiano, con el dólar index y con el yuan chino. Hasta antes del estallido social, si ustedes se fijan, las dos líneas iban juntos, o sea, el peso chileno se movía muy parecido al dólar canadiense, muy parecido al dólar australiano, parecido al dólar index, parecido al yuan chino respecto del dólar, ¿de acuerdo? Y vino el estallido social y ¡pum!, nos divorciamos. Corrimos otro carril. ¿Por qué? Porque Chile se puso mucho más riesgoso. Bueno, la buena noticia es que en la punta, si ustedes se fijan, la línea azul se empieza a acercar de nuevo a la línea roja.
¿Y qué está ahí? El resultado del plebiscito. A partir de ese momento, pum, empezó a frenarse un poquito. Chile es riesgoso con ese déficit en cuenta corriente, sí, pero tampoco es tan riesgoso. Este gráfico es bien importante. En el gráfico a la izquierda está la deuda que tiene Chile soberana, ¿cierto?, respecto del PIB. La línea gris es Chile. Todos los otros países tienen deudas respecto al PIB mucho más alta. ¿Qué preocupa? Que en Chile ha subido fuerte en el último tiempo, sí, pero todavía estamos en el stock de deuda muy por debajo del resto del mundo. Y el gráfico a la derecha es el costo del servicio de esa deuda, cuánto nos sale, ¿cierto?, los intereses por esa deuda. Y ahí la línea roja es Chile, estamos en la medianía, tampoco es una locura. Entonces, ojo, el déficit en cuenta corriente que hoy día tiene preocupado al resto del mundo se va a ir ajustando y la posición que tiene Chile de deuda no es una posición particularmente riesgosa. Bueno, finalmente, la volatilidad del tipo de cambio en Chile ha sido enorme. Los puntos rojos son la volatilidad del tipo de cambio en Chile. Normalmente la volatilidad del tipo de cambio en Chile estaba en la media de todos los países, que son las barras amarillas. ¿Cierto? En esas barras amarillas están el 75% de los países. Y nosotros íbamos en la mitad. Miren cómo se disparó. Miren cuando llegó el dólar aquí a 1050. La volatilidad en Chile se disparó. Bueno, se está conteniendo y yo espero que se siga conteniendo. Ahora sigue siendo altísima. Miren si esto es un serrucho. Esto es un serrucho, es una cuestión tremenda. Tomar decisiones, ¿cierto?, de estoquearse, en fin, con esta volatilidad es dramático. Aquí hay que usar mecanismos de cobertura, etc. Ya, y con esto termino. Este es un análisis del tipo de cambio en términos reales, descontada la inflación del peso y descontada la inflación de todas las monedas con las cuales nos comparamos, ¿cierto? ¿Dónde está el tipo de cambio hoy día? En términos reales está ahí. O sea, todavía en un nivel altísimo. Llegamos a niveles más altos, pero todavía está en un nivel muy alto. Dado los términos de intercambio, ¿dónde debiera estar el tipo de cambio? ¿Dónde está la línea verde, más o menos? Pero todo el tema político lo llevó a estos niveles. ¿Cuánto riesgo está implícito? 14% de castigo para Chile respecto a sus niveles de fundamentos típicos. 14%. La pregunta es, ¿merecemos tanto castigo? Por el lado de la cuenta corriente puede ser, por un rato. Por el lado del tema político, ¿hoy día la situación política es tanto más complicada que la que era previa al estallido? No. No. Estamos en un gobierno, ¿cierto?, que se está manejando con dificultad, etcétera, pero no es tanto más riesgoso. Entonces, mi impresión es que el castigo hoy día es un poquito excesivo, pero con todo, ¿dónde debiera estar el tipo de cambio? Con un dólar índice afuera, con un dólar que se mantiene parecido al resto, a los niveles actuales, 106 por ahí, con una economía china que no mejora, con un precio del cobre que se mantiene parecido, o que mejora hacia adelante, digamos. Con una inflación internacional que empieza a ceder y con una TPM, una tasa de política monetaria en Estados Unidos que no sube mucho más, y con tasas largas afuera que corrigen un poquito para abajo. Todo esto son supuestos. Internamente se logra un acuerdo político, ¿cierto?, para finalmente seguir con el proceso constituyente. Se modera la reforma previsional y se modera la reforma tributaria también. Con todo eso, ¿cuál es el tipo de cambio para mí de equilibrio hoy día en Chile? En torno a los 900 pesos. 910, por ahí. Todo lo que vaya mucho más arriba de eso es inflacionario. Trabajen con ese nivel de tipo de cambio. Algo entre 880 y 930, sí. Ese es el rango de precio que me parece razonable para el tipo de cambio. Ya, no los mareo más porque ha sido muy largo y deben estar cansados ustedes. Eso es.